Sean bienvenidos a esta clase de cultivo de hongo Cordyceps militaris de la serie Cultivo de hongos adaptógenos. Mi nombre es Martín Day, somos del EDEM Micología y a través de este curso vamos a enseñarles no solo el proceso de cultivo de este maravilloso hongo que es el Cordyceps militaris, sino vamos a estar viendo un poco de su biología, de sus propiedades, sus beneficios, ¿sí? Vamos a conocer un poco de su procedencia y luego ya vamos a entrar de lleno en lo que es todo el proceso de cultivo. Como les dije, primero necesitamos conocer un poco de su biología y también de su procedencia. Queremos contarles de dónde proviene este hongo Cordyceps militaris y luego ya después vamos a estar hablando un poco de su estructura biológica y demás. Si hablamos de procedencia, podemos decir, a partir de diferentes escritos y registros históricos, que su procedencia y origen de uso se encuentra ligado a la cultura asiática, ya que es encontrado en la naturaleza, principalmente en Asia, en regiones montañosas y bosques de países como China, Japón, Nepal, Tailandia, Corea. Los registros de uso del Cordyceps militaris en la medicina tradicional china se remontan a más de 500 años atrás. Se le atribuyeron propiedades curativas para mejorar la energía, tratar la fatiga, aumentar la longevidad y fortalecer el sistema inmunológico. Los textos médicos chinos mencionaban su capacidad para mejorar el rendimiento físico y mental, así como su uso como afrodisíaco. Se consideraba una especie de tónico para rejuvenecer el cuerpo, particularmente en personas de mayor edad. Su conexión con la vitalidad llevó a que fuera muy apreciado en las prácticas de herbolaria china. Les voy a hacer una breve introducción de qué es el Cordyceps militaris y después en el bloque de biología con Gisela ya van a estar viendo en profundidad de qué es lo que estamos hablando. El Cordyceps militaris es un hongo entomopatógeno, lo que significa que crece sobre insectos y otros artrópodos. Y es conocido por sus propiedades medicinales, como lo mencionábamos recién. Contiene compuestos bioactivos, como la cordycepina, que tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y energéticos. Este hongo ha ganado popularidad recientemente debido a sus beneficios en la actividad física, ayudando a aumentar la producción de ATP, adenosín trifosfato, mejorar la utilización de oxígeno y acelerar la recuperación muscular. Además, es fácil de cultivar, lo cual lo ha hecho accesible para su uso en suplementos y remedios naturales en todo el mundo. Este es un breve resumen de este curso, ¿sí? Vamos a estar viendo en profundidad cada una de estas partes, ¿sí? Y ahora le doy la palabra a Gisela. Gisela es docente de biología, ella va a estar hablándonos sobre la biología del Cordyceps, sobre sus beneficios y propiedades. Vamos a hablar de la biología, de las características funcionales y estructurales de Cordyceps, y desde el EDEM nos parece importantísimo darte una formación integral, y para que tus cultivos sean realmente exitosos creemos que necesitas conocer todas las características de los hongos que vas a cultivar. En este caso, por supuesto, estamos hablando de Cordyceps. Y si estás tomando esta clase es porque te súper interesan los hongos y ya más o menos sabes que los hongos pertenecen al reino Fungi, que es un reino muy particular, que fue el último en descubrirse. ¿Por qué? Porque los hongos confundieron a la humanidad desde siempre. Se pensaban que eran plantas, pero en realidad tienen células animales. No hacen fotosíntesis, pero tienen una estructura muy parecida a las plantas. Desconcertando todo el tiempo a los naturalistas y a los biólogos, los hongos por fin fueron clasificados dentro de su propio reino, y dentro de su reino tienen diferentes divisiones. Estas divisiones no las vamos a nombrar todas, pero me interesa que hagamos un poquito de repaso, y si no lo conoces te enteres ahora. Reino Fungi tiene dos divisiones, subdivisiones muy importantes, que son los basidiomycetes y los ascomycetes. De los basidios estamos reacostumbrados a hablar, porque estamos acostumbrados a hablar de psilocybes, de melena de león, de los gastronómicos como shiitake, gírgolas, pero de los ascomycetes hablamos poco. Y justamente Cordyceps militaris es un hongo que pertenece a este subfilum, es Ascomycota, por lo cual vas a ver en esta plantilla
que no se parece nada a los hongos que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, a una manita muscaria, ¿no? Que es un popular de los basidios, que tiene un sombrero, un pie, un micelio. Los ascomicotas generalmente tienen cuerpos fructíferos como en forma de botella, es decir, alargados, donde justamente forman las coporos o el ascoma, que es donde están sus esporas. Para repasar o para enterarte, un hongo es un organismo eucarionte, es decir, tiene una célula específica con características determinadas y, como te decía, siempre desconcertando a los naturalistas, los hongos tienen un poco de todos los reinos. Por un lado tienen una pared de quitina, es decir, una pared celular, que se parece mucho a la pared de las plantas, pero su composición química no es la misma. ¿Por qué? Porque tiene una estructura llamada quitina, una molécula que se parece más al exoesqueleto de los insectos. Entonces lo asociamos con el reino animal, pero no son células, no son animales, no están dentro de ese reino, porque tienen otras características. Dentro de las células del reino animal, ninguna tiene una pared celular. Entonces, no son plantas, pero tienen pared celular. No son animales, pero sí tienen célula eucariota animal. No son animales, pero se alimentan de materia orgánica. No hacen fotosíntesis como las plantas. Capaz te estoy mareando, pero los hongos son así, marean. Siempre están con características ambiguas que vos tenés que conocer porque les tenés que dar las mejores condiciones para que puedan nutrirse y crecer sanos y fuertes en tu cultivo. Entonces dijimos, tienen una pared de quitina que requiere altos niveles de carbono. Por eso uno de los requerimientos nutricionales más importantes para nuestros hongos es que les des nutrientes que sean ricos en carbono. Por otra parte, te dije entonces que no pertenecen al reino animal, estos ascomicotas, pero sí tienen una nutrición heterótrofa. Y seguramente escuchaste hablar que los hongos son saprobios. ¿Qué quiere decir esto? Antes que nada, son lo más de las redes tróficas, es decir, en su función ecológica es fundamental en el planeta Tierra, porque son el puente entre todos los desechos de todos los organismos que ya no están con vida y se están descomponiendo en la naturaleza. Son el puente entre toda esta materia orgánica que está en descomposición y la materia inorgánica, que son después las que utilizan las plantas para alimentarse. Entonces, no solamente son ambiguos y no solamente tienen un montón de características alucinantes, sino que son fundamentales en el funcionamiento y el equilibrio ecológico del planeta Tierra. Pasan, como te conté entonces, de materia orgánica a materia inorgánica, y esto los hace saprobios. Pero ojo, porque son heterótrofos y, como te digo, son saprobios, pero no pueden absorber, no se pueden alimentar de la materia orgánica macroscópica, es decir, en estructuras muy grandes. Lo que necesitan los hongos previos a su alimentación es que la materia orgánica esté en micronutrientes, es decir, en la materia semidescompuesta o casi en su totalidad descompuesta. ¿Por qué? Porque ellos absorben los nutrientes para su desarrollo. Ahora vamos a hablar un poquito de la estructura del micelio para que entiendas un poquito esto de cómo se alimentan y por qué nosotros en nuestros cultivos tenemos que garantizar oligoelementos, fuentes de carbono, nitrógeno, sustancias inorgánicas, pero las tenemos que garantizar de una forma específica para que el hongo pueda alimentarse y crecer. Entonces, repasemos hasta acá. Tienen una pared celular, pero no son plantas. ¿Por qué? Porque se alimentan de otra materia orgánica, no hacen fotosíntesis. No son animales, porque no hacen fotosíntesis, pero no tienen la estructura celular de un animal. Entonces, con todas estas características que te menciono, vamos a seguir analizando cómo es la estructura de este hongo. Presta atención a esta plantilla donde te mostramos una foto de Cordyceps. Primero, tenemos el micelio. Elegimos a cada uno para que puedas observar bien cómo es el micelio. Luego tenemos el pie o estipe,
que es la estructura que va a sostener su cuerpo fructífero. Y como te conté, como es una ascomicota, no va a tener un sombrero donde están sus esporas, sino va a tener justamente un peritecio, se dice, que se denomina de esta forma, que es el cuerpo fructífero en forma de botella o alargado. Mira, vamos a agrandar esta imagen de justamente un cuerpo fructífero, y nos interesa un montón que guardes esta información, porque conocer estos cuerpos fructíferos donde están las ascoesporas, es decir, las esporas que se van a reproducir, te va a servir para retomarlo en otros cursos que tenemos, por ejemplo, en las técnicas de obtención de genéticas y manipulación, donde vemos técnicas como la técnica de vaselina, que en placa, que habla un poco de conocer esta estructura de cuerpo fructífero y poder extraer de la misma las ascoesporas para luego reproducirlo. Entonces, observa cómo es este cuerpo, ¿no? Cómo es la disponibilidad, la disposición de las ascoesporas, y fíjate que no tiene nada que ver con los sombreros de los basidios. Por otra parte, quiero mostrarte y que podamos charlar un poquito sobre las células fúngicas. Las células fúngicas se denominan hifas. Las hifas son magníficas. ¿Por qué? Porque la hifa es una célula que compone todo el hongo. ¿Viste estas estructuras que te mostré, micelio, pie y estroma o cuerpo fructífero? Bueno, está compuesto por la misma célula, la hifa. Y como te estoy mostrando acá en esta placa, las hifas se agrupan una al lado de la otra, como un filamento. Tienen septos o divisiones, y estas divisiones se conectan entre sí. Por eso es un gran organismo que tiene flujo de información dentro de su cuerpo. Estos septos le permiten a las hifas transportar nutrientes y transportar genes de un lado al otro. Fíjate cómo acá en la imagen es la hifa con un poro y se comunica, y obviamente acá estamos viendo todas las estructuras celulares. No vamos a charlar mucho en este curso de la función de una membrana plasmática o de un aparato de Golgi o de un cuerpo lipídico, pero sí nos interesa que puedas saber de que nuestros hongos están formados por una célula, y que esa célula tiene la capacidad de diferenciarse como micelio, pie o cuerpo fructífero. Y esto lo hace, y acá viene lo importante de por qué te lo estamos mencionando, porque vos tenés que darle las condiciones y los parámetros ambientales para que estas hifas puedan, en la etapa de incubación, desarrollarse como micelio, en la etapa de prefructificación empezar a desarrollar los cuerpos fructíferos, y en la etapa de fructificación poder madurar sus ascoesporas. Entonces te conté que están formados por una sola célula que se llama hifa, y que esa hifa tiene la capacidad, según los parámetros y nutrientes que nosotros le demos, de diferenciarse en todas las estructuras de nuestro hongo. Bien, entonces te conté cómo está formado este hongo. Te conté sobre sus cuerpos fructíferos, no te los olvides para las técnicas de manipulación de ascoesporas para obtener genéticas, y te conté cómo está formado la estructura micelar o la estructura en hifas. Y vamos a cerrar este bloque de biología de Cordyceps con algo que nos parece muy interesante destacar. Vas a escuchar en muchas partes que Cordyceps es un hongo entomopatógeno. Vas a escuchar mucha información con respecto a el ciclo de vida natural de este hongo. Y en realidad lo que deberías priorizar o lo que se debe destacar en este caso es que este hongo sí es entomopatógeno, y dentro de su ciclo natural crece dentro de los insectos. Es decir, la matriz de desarrollo que tiene el hongo en la naturaleza son los insectos. Ejemplos: las polillas, las mariposas,
los escarabajos, y toma la parte larvaria para su desarrollo. ¿Por qué? Porque se alimenta de la hemolinfa. ¿Qué es la hemolinfa? Bueno, son todos los circuitos sanguíneos de los insectos. ¿Viste que te conté hace un rato que tienen una pared de quitina? Y que esa pared de quitina en estructura química se parece mucho a la quitina del exoesqueleto de los insectos. Bueno, ahora me estás entendiendo por qué será que Cordyceps es un organismo entomopatógeno, es decir, se desarrolla dentro de los insectos, porque justamente absorbe todos los nutrientes que necesita de la hemolinfa para poder desarrollar sus cuerpos fructíferos. Como te muestro en esta imagen, las ascosporas penetran en la dermis, en la quitina, justamente en esta capa de quitina de la larva, y entra dentro de la hemolinfa justamente para empezar a desarrollarse. Este proceso tiene diferentes etapas y demás. Te invitamos después a otros cursos mucho más especializados a conocer cómo son estos procesos biológicos, pero lo importante acá es que veas que en la naturaleza Cordyceps militaris crece y se desarrolla dentro de insectos. Entonces te pregunto, si la matriz de desarrollo en la naturaleza de un Cordyceps es tan pequeñita como un insecto, ¿cómo crees que tiene que ser la matriz dentro del cultivo casero o de laboratorio? Fíjate en el cultivo qué tipo de matriz utilizamos. Es decir, que una de las grandes diferencias que tienen con los basidios que ya conocemos y que crecen en bloques de mucho sustrato, Cordyceps tiene la ventaja de crecer, o sea, de desarrollarse dentro de matrices muy pequeñas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza se desarrolla a partir de insectos. Lo que nosotros tenemos que lograr es que en las recetas de sustrato de nuestros cultivos tenemos que generar los mismos nutrientes que la hemolinfa de los insectos de los cuales se alimenta Cordyceps en la naturaleza. Una vez que entendemos cómo funciona en la naturaleza y cuáles son sus requerimientos nutricionales, nos parece muy importante hablar de la optimización de sustratos, un poco relacionado a cuáles son los requerimientos nutricionales que tiene Cordy en la naturaleza. Voy a leerte un poquito la placa y después vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Dice: todas las recetas para los sustratos de Cordyceps requieren fuentes de carbono. Todas las recetas que te vamos a dar en este curso están diseñadas justamente en función a cada uno de los microelementos que necesita Cordyceps para desarrollar sus cuerpos fructíferos. Y algo muy importante, que es su componente activo, la molécula más importante que tiene Cordyceps y que lo hace realmente muy generoso para nuestra salud y por eso se considera un adaptógeno, que es la cordycepina. ¿Sí? Entonces todas las recetas de Cordyceps requieren fuentes de carbono, glucosa, maltosa, arabinosa, es decir, son azúcares. Por otra parte, necesita proteínas para descomponer el nitrógeno. No te olvides, hay dos elementos químicos que necesitas recordar siempre para cultivar Cordyceps: carbono y nitrógeno. ¿De dónde saco el carbono? De las azúcares. ¿Y de dónde saco el nitrógeno? De los componentes proteicos. Por eso es que uno de los elementos que utilizamos es la levadura nutricional o peptona, que tiene grandes cantidades de nitrógeno, que justamente son las que requiere el desarrollo del cultivo de Cordyceps. Por otra parte, los oligoelementos para la biosíntesis, como te conté, de la cordycepina. El sustrato siempre debe contener sustancias químicas que mantengan un pH ácido de escala del pH 5. Después vamos a charlar un poquito, o lo va a charlar Martín, de cuáles son estas escalas de pH, temperatura y condiciones ambientales que necesita Cordyceps para desarrollarse. Y además en los sustratos deben tener una proporción de agua equilibrada, porque recordemos que si es un hongo necesita humedad. Es una de las condiciones básicas para el desarrollo de cualquier hongo y Cordy no es la excepción.
Después, por supuesto, como te dije, no te olvides del nitrógeno, que debe estar en forma orgánica e inorgánica. El carbono, y también, si queremos un cultivo sano, tenemos que aplicar potenciadores micelares, es decir, que la primera etapa del desarrollo del micelio tiene que estar también suplementada con determinados nutrientes para que ese micelio se empiece a desarrollar fuerte y tenga gran capacidad de colonización. Podemos utilizar yeso agrícola y demás componentes.